Silvita encaja perfecto. Estamos junto a Silvia Varela, ella es fundadora de la agrupación Soy Garante, agrupación maravillosa que tiene el fin tan noble, ¿verdad?, de educar, de un poco enseñar, sensibilizar respecto del tema de infancia. ¿Cómo Hola, estás, Silvita? Bienvenida. Bienvenida. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en el programa. No, y para nosotros también es un gusto. Hay que recordar nomás, Susanita, que cuando fuimos a Tocopilla a ayudar para al aluvión, Claro. ella nos estaba esperando. ¿Hace cuánto ya? 3 años. ¿Tres añitos? 3, po. Ah, 2. 2 Tienes años. razón. 2 ¿Cómo ha años. pasado el tiempo, chiquillas? ¿Ah? O 3. O dos. O 2, 3. Ahí está, sí, 2 años. Así es. Así que ahí conocimos a la Silvita y bueno, de ahí ya nos empezamos a conectar con el tema que ella está muy enfocada, ¿cierto? Así que Silvita, me gustaría que nos empezaras a contar un poquito qué es lo que hacen ustedes, qué es lo que haces tú, ¿cierto? Para poder llegar a la familia. Porque la prevención, lo hablábamos anteriormente, ¿cierto?, con la psicóloga, es tan importante y en este tema que vamos a abordar ahora, que es la adolescencia, la infancia y la adolescencia también. Bueno, primero que nada decir que la educación preventiva es un arma contra el abuso sexual infantil. Que un niño o un adolescente que está educado en esta temática es un niño y un adolescente protegido. Para empezar quisiera decir qué es lo que es ser garante, porque es un término Sí, po. jurídico que no Todos mucho... somos garantes, Claro, decimos. y yo tampoco lo conocía, entonces Sí. estudiando un poco de unas materias de trabajo social que encontré, vi este término y me llamó mucho la atención qué es lo que era ser garante, y textualmente es una persona que da garantía y que da seguridad. Y nosotros frente, por ejemplo, a los derechos de los niños, nosotros, la sociedad en su conjunto, somos garantes de que estos derechos de los niños no se vulneren. Entonces, Silvita, por eso ¿cómo- se llama Soy Garante. ¿Cómo encuentras tú que está nuestro país respecto de estos derechos que son fundamentales, que están incluso normados a través de convenios internacionales, que garantizan ciertos derechos de los niños y que lamentablemente a través de ciertas informaciones, que de ciertas instituciones públicas hemos visto que no son tan resguardados? ¿Cómo observas Sí. tú que sea la situación en nuestro país? Creo que es un tema muy triste y donde también pienso que no hay una concientización sobre la infancia, que los niños son muy invisibilizados y vemos como una institución y como el Estado en su conjunto, en vez de proteger al niño, los está vulnerando, y también en vez de sacar niños que están siendo gravemente vulnerados, quiere sacar a otros niños que viven en un hogar constituido donde Oye, tienen amor. Y oye, pero acordándonos del caso... Oye, clarísimo, o sea, Tal nosotros cual. lo hemos vivido acá en carne propia, ¿cierto? Con algunas historias que nos han hecho, nos han compartido con el programa. Y claro, efectivamente uno dice, pero oye, hay que tener 4 o 5 dedos frente para darse cuenta cuando un niño está siendo vulnerado y cuando realmente necesita que ese niño sea intervenido también. Pero de verdad a nosotros nos asombra todo lo que hemos visto en estos últimos tiempos. Bueno, además emitieron el primer informe, CENAME, el año 2016, donde hay un porcentaje de niños que son sacados de sus hogares por pobreza. También. Entonces, sacan niños de sus hogares por pobreza y sin embargo el Estado le da una subvención a un organismo colaborador para ese niño que vive en pobreza, cuando es mucho mejor Que le dé a la que familia. claro, se lo dé a la O sea, familia y claro. mejore su condición de vida, pero vemos que hay un ente del Estado que no está funcionando. Entonces ahí nosotros como ciudadanía tenemos un rol importante de saber y asumir este rol garante de sus derechos y también exigir a las autoridades, Por porque supuesto. lamentablemente en este tiempo, y muchos se han tomado el tema de Sename para hacer sus campañas, Sí. y es una cuestión muy nefasta. Sí. Hay una campaña que dice, sin niños no hay voto, que están llevando a la sociedad civil. Hay varias ciudades que están con esta campaña. Entonces, si asumimos este rol garante de los derechos de los niños, también debiéramos escribir a esta campaña y no votar por políticos que no han hecho nada ni tienen en sus programas de gobierno a los niños. Hay que informarse. Sí. Es fundamental. Silvia, desde tu agrupación, que tú dices que ya están prontitos a crecer un poquito, ¿verdad? Convertirse Sí. en una fundación. Pero Claro. en lo concreto, ¿cómo son las intervenciones que ustedes hacen en pro de este tema?
Nosotros, bueno, antes vine a promover o a invitar al seminario y traje algunas imágenes de lo que fue el seminario, donde vino Marcela Concha, que es abogada experta en infancia, Edison Gallardo, autor del libro Ansias de Libertad, sobreviví al Sename, del Piero Salazar. Simpático el Piero. Bueno, eso es una entrevista que me hicieron en el diario La Estrella y esa foto es de una intervención urbana que hicimos en la Avenida Brasil, donde hicimos una obra de teatro que se llama Los Superpoderes. Los superpoderes. Sí. Y estos poderes se activan mientras los niños y las niñas van tomando ciertas actitudes frente a una situación de riesgo. Y se le enseña con esta obra de teatro y una canción. La campaña se llamaba Yo me cuido, le regalamos globito y el escudo donde están simbolizados estos poderes. ¿Quién hizo esa intervención Esto lo teatral? hacen dos actores, que es Solange Villanueva, que es bien Linda la conocida Solange. porque ella siempre está apoyando organizaciones sociales en diferentes temáticas, haciendo lo que ella le apasiona, que es el teatro. Sí. Y Oye, Pablo. Silvita, ¿y cómo lo tomó? Ahí está cómo- Solange, en una intervención que se llama Resiliente. Eso fue en el seminario, que fue muy emotiva. Ay, sí, me acuerdo. Sí, Sí, fue muy emocionante eso, porque aparte que era una historia real. sí. Y la música y el texto, Sí, todo fue demasiado emocionante. Yo creo que la gran mayoría de las personas que estábamos ahí en ese seminario terminamos con las lágrimas ahí y la nariz. No, fue bastante emocionante. Silvita, ¿cómo recepciona la gente, por ejemplo, en esta intervención cuando ustedes van y le comentan de qué se trata? ¿Cómo lo toma el papá, la mamá que está en el parque con su hijo? Bueno, primero que nada lo agradecen porque es un tema, sigue siendo un tema y como hablábamos recién, no es un problema tan antiguo, sigue siendo un problema hoy. Pero según lo que yo he podido conversar con padres, hay una preocupación en que la enseñanza que se le entrega no sea hipersexualizada ni se le muestre la situación de riesgo al niño o se le hable de la violación propiamente tal. Entonces, por eso que esta historia yo la adapté como superpoderes sin mostrarle una situación de riesgo, sin mostrarle y sin hablarle directamente de la violación. Entonces yo Pero lo que se agradecen y entendiera, los niños que a lo futuro entienden. lo tome y lo pueda llevar a su adolescencia, donde ya se dan cuenta, por esto me enseñaban de esta forma. Esto Claro. quiere decir. Sí, así es. Y esta es una forma sencilla de poder transferir conocimiento a los niños y a las niñas. Ahora, Silvia, Esto en el Jardín Cristo Rey fue esta semana. La misma obra de teatro, ahí se ven los poderes. es complicado hablar de este tema porque siento que es como, es muy de fondo, de donde uno puede abordarlo, desde donde puede efectivamente enfrentarlo. Muchas veces pasa que mujeres o hombres que como padres son violentos, es porque ellos también han vivido una situación de violencia y de vulneración de derechos. Por lo tanto, es necesario hacer todo un cambio generacional, donde probablemente toda una generación necesite sanarse de muchos temas vividos, de muchas penas, de muchos dolores. ¿Cómo hacer para romper ese círculo de violencia? Yo puedo hablar por experiencia personal y por personas que también conozco que también vivieron vulneración de derechos en su infancia y hoy tienen una familia y ellos no siguieron repitiendo el patrón. Y vemos también a Eduardo, por ejemplo, Sí, que lo tiene su conocemos. libro No me pegues, papá, que él lo escribió para que sus hijos vieran la vida que él tuvo y la vida que tienen ellos. Y de cierta manera pudieran ellos ver que no repitió el patrón y que ellos tampoco lo hicieran. Claro, porque generalmente uno Y- dice que se Claro. repite el patrón. Sí, y yo creo que en caso que conozco y el mío propio, la fe es fundamental. Yo soy una convencida de que la resiliencia que se desarrolla a través de la fe es sumamente efectiva. Porque todas las vulneraciones de derechos y la violación como tal, las consecuencias son muy nefastas para las personas. Yo conozco, y lo que a mí me motivó a hacer esto, de lleno llenarme, o sea, de lleno dedicarme a esto, fue las historias, todas las historias que yo conozco de personas que han sido violadas. Entonces, cómo hoy día son adultos que aún están heridos. Y personas que apoyan este proyecto también se llaman sobrevivientes, porque ellos fueron víctimas también. Y para ellos esto es como una terapia de sanidad interior, de poder enseñar a los niños hoy lo que a ellos no les enseñaron Claro. en el pasado. Claro. Y muchos me han dicho, si esto me hubiesen enseñado cuando yo era niño, No hubiese yo hubiese pasado, hablado, sí. hubiese sabido que lo que me estaban haciendo era malo.
Entonces esas historias son las que a mí me impulsan a seguir con esto, sin tener quizás la capacidad técnica o el conocimiento técnico, pero hay profesionales que se han comprometido en apoyar este proyecto. Silvita, el otro día, no sé si hará una semana atrás, veíamos una noticia de que una madre, ¿cierto?, entregaba a su hija, a sus dos hijas, para sacar provecho. Para ser prostituidas, sí. y en un contexto de absoluta normalidad. Qué terrible. O sea, normalidad total para las niñas porque lo vivieron desde que eran chicas y ella también lo vio como normal, claro, porque a ella le hicieron lo mismo. Exacto. Por lo tanto, es ahí donde yo vuelvo a hacer esa pregunta, o sea, es complejo, o sea, ¿cómo tú logras romper eso? Vuelvo a decir, es una pega del Estado, es una pega también de toda la comunidad, porque muchas veces uno también dice, no, yo no me voy a meter, prefiero que se arreglen dentro del núcleo familiar. Uno también de pronto observa situaciones. Es importante hacerse parte. Claro, es importante asumir que uno es garante, es importante asumir que yo soy responsable porque no se vulneren los derechos de otros niños, independiente que esos niños no sean nada mío. Claro. Y la educación preventiva es fundamental porque los expertos dicen que se puede reducir hasta un 80% que ocurra un abuso sexual con la educación. Entonces, lamentablemente, en instituciones públicas o colegios no hay una inversión en esto. Y cuando es algo, y cuando es, claro, pero sin embargo hay dinero para programas de reparatorio, o sea, cuando el daño ya está hecho. Claro, y no pasa solo en esto, pasa con el tema de drogadicción y otros temas más. Claro. No hay para la prevención, pero sí hay para la reparación, entonces es un poco absurdo. Tienes toda la razón. Y también al esperar, o sea, al ver que esto es algo social, también hay un prejuicio de que todo tiene que ser gratis. Y lamentablemente siempre va a haber un costo porque hay costos de movilización, de logística. Claro. Hay profesionales que, claro, pueden hacer algo gratis, pero no siempre. Claro. Entonces también hay algo que de ahí hay que quitar ese prejuicio y poder meterse en la mano al bolsillo e invertir un poco en esto, en prevención, porque finalmente están sembrando. Por supuesto. Silvita, yo creo que ya vas muy pronto a la fundación ya, ¿cierto? Sí. ¿Cómo estás trabajando en ello? Pero la fundación se va a constituir y va a haber programas, uno que va a ser para la educación preventiva, uno para la reparación y el otro para la sensibilización y concientización sobre esto mismo, que es nuestro rol garante de los derechos de los niños y de las niñas. O sea, vas a abordar todos los pasos. Claro, y el objetivo es poder seguir con este proyecto que sea sustentable. Entonces, para eso tenemos que tener una personalidad jurídica. Por supuesto. Tenemos que conformarnos ya oficialmente para poder seguir con esto. Por supuesto. Ahora, igual llama la atención que se tengan que constituir agrupaciones, ONGs, en fin, porque el Estado no sea capaz de dar esa cobertura que debería surgir desde allí, ¿no? Y claro, para ti la pega debe ser compleja porque me imagino que tienes que estar golpeando puertas, tienes que estar postulando proyectos, tienes que estar constantemente en busca de recursos porque educar no es barato. No. Tienes que traer gente, hay toda una logística, hay que invertir, ¿verdad?, en recursos. Es difícil, pero tú no bajas los brazos. O sea, tú tienes tu objetivo claro y vas a perseverar con tu fundación. Sí, y tengo que agradecer a mi esposito que ya no me esté mandando a trabajar, porque esperando de que esto resulte y pueda ser sustentable para poder seguir educando que no me manda a trabajar. Antes que... No, pero te apoya en todo tu marido, que eso es súper importante también, ¿eh? El hombre que esté ahí al lado de uno es muy importante. Sí, es importante y muy fundamental el apoyo de la familia. ¿Tú eres mamá? Sí, yo soy mamá. Y cuando nació mi hija y empezó a crecer, ahí ya me empezó a preocupar este tema. Porque decía, ¿cómo le enseño? Y siempre me gustó la educación y me gusta leer mucho. Y ahí empecé a crear esta historia. El libro va a estar listo en unas 2 semanas más. Mira, falta poquito. Sí. Y este libro es dirigido para niños y una historia muy sencilla, pero combinando esto va a hacer que los niños aumenten los factores protectores frente a estos riesgos. ¿Cómo se llama el libro? Todavía es que tenemos 2 títulos que tenemos que elegir. Claro. Ya. Pero cuando lo tengas me imagino que nos vas a contar de inmediato. No, le voy a traer uno de regalo. Ya, bien, fantástico. Pues. Qué bueno. Bueno, Silvita, un llamado quizás también a la comunidad para que conozcan tu agrupación, para que se interesen en ella y de pronto, bueno, si alguna empresa por ahí, algún particular, tiene la intención de colaborarte, puede hacerlo. ¿Cómo te contactan? Bueno, el correo es soygarante@gmail.com. El teléfono es el 94567-1781. Repítanlo. 94567-1781.
Y nosotros estamos haciendo en esta instancia la obra de teatro que se llama Superpoderes, que es con estos dos actores, Solange y Pablo, que son dos personajes, la Sole y Cosme, donde le enseñan a los niños a descubrir estos superpoderes y una canción que es de autocuidado también. Eso estamos haciendo en esta instancia. Ya, pero es perfecto. Y pronto Mientras ya se van a haber desarrolla- intervenciones en la calle nuevamente, ¿cierto? Sí, ya hacemos, claro, intervención en Avenida Brasil, en espacios públicos, y prontamente vamos a tener un programa de psicosocial que también se basa en esta historia en 4 sesiones. Maravilloso. Perfecto, Silvia, Oye, un gusto me haberte encanta tenido ver cómo la acá. gente aporta. Y a puro punche, porque Sí, la verdad pues. es que acá, como dices tú, quizás no tienes tantas competencias así más técnicas, es como del corazón nomás lo que te sale y cada vez perfeccionándote más y aprendiendo también en el camino, me imagino. Sí, Muy así bonito, es. Gracias. muy bonita tu labor, Silvita. Oye, se nos fue ya la semana, pues, Susanita. Estamos, pues. A preparar el tiqui que se nos acerca. Nos queda muy poquito. Queda un mes, Un mes. lo llevo contado. Sí, no, sí, ya me imagino. Está Sí. esperando los 4 o 5 días de Sí, descanso. justamente. Ya, pues. Hoy un abrazo grande para todos ustedes. Conéctense. Enseguida nos vamos a ir a la radio, ¿cierto? 95.1, canal FM Quiero, para que esté conectado con nosotros. Vamos a ir también con la Susanita a las 6 de la tarde, de 6 a 7 de la tarde. Ahí nos vamos, amiga querida. Te quiero mucho, te amo. Yo igual. Chao, Silvita. Chao, Silvita. Muchas Gracias. gracias por invitarme. Besito para ustedes. Chao, chao. Fuerza ni para soñar. Las estrellas siempre brillarán. No hay mal que dure una eternidad. Cuenta conmigo. Cuento contigo. Unidos hacemos más.